Vamos a continuar con nuestro estudio de Romanos capítulo 8. Vamos a abrir nuestras Biblias en Romanos capítulo 8 y vamos a leer de los versículos 1 al 11. Romanos 8, 1 al 11, vamos a leerlo de manera alternada. Comienzo con el 1, me responden ustedes con el 2. Dice: ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. El Espíritu está en vosotros, y el cuerpo y la carne están muertos a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Todos juntos. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Padre, gracias Señor, porque venimos en este día en humildad, sabiendo que tu palabra es demasiado profunda, Señor, es demasiado grande, es demasiado maravillosa para que nuestra capacidad humana la pueda comprender, Señor. Venimos a ti en busca de auxilio, Señor, para que el Espíritu Santo nos permita comprender las cosas que son del Espíritu, Padre. Y al comprenderlas, que podamos vivirlas, que las llevemos a la práctica, Señor, no siendo solamente oidores, sino hacedores de tu voluntad, Padre. Que tú nos guíes, Padre, y en lo particular que tú me guíes, Señor, para compartir, para comunicar la verdad de la Escritura con fidelidad. Que tú quites, Señor, cualquier palabra ociosa, que tú quites, Señor, cualquier intención ociosa también de mi corazón, y que tú te glorifiques, Señor, al ver a tu iglesia que crece en semejanza a Cristo, Señor, que crece en madurez, que crece en santidad y que te sirve mejor, Padre. Gracias, Señor, por este tiempo, por este privilegio que nos das de estudiar juntos tu palabra como iglesia. En el nombre de Jesucristo, amén. Bien, hermanos, fíjense que cuando estaba preparando este pasaje me pasó lo que algunas veces pasa, y es que ya estás bien metido ahí, avanzado con las notas, y de repente llegas a un punto donde dices, no, esto no es, ¿no? Por ahí no es, Señor, ayúdame, porque es en esos momentos en los que uno dice, Señor, ayúdame, porque no quiero hablar de mí, quiero hablar de ti. No quiero decir lo que yo creo que debo de decir, quiero decir lo que tu palabra dice. Y enséñame a mí a través de tu palabra, de tal manera que puedan enseñar a otros lo que tú me enseñaste en tu palabra. Entonces tuve que dar un poco marcha atrás y replantear este estudio. Y una de las cosas que nosotros estamos viendo aquí, que Pablo nos está dejando ver y que hemos estado insistiendo domingo tras domingo, es el cómo nosotros podemos tener la certeza de nuestra salvación, dónde está basada una seguridad de la salvación como lo enseña la Escritura, y no como lo creemos nosotros, no como lo sentimos, ¿no? Porque muchas veces la certeza de tu salvación tiene que ver con convicciones que tienes más que con sentimientos que se te generan, ¿no? Que los sentimientos son resultado de las convicciones, esos podrán venir después, pero muchas veces nos perdemos en si me siento, no me siento, y hacemos de lado la palabra y todo lo que dice, ¿no? Entonces, en este sentido, hay un juego que se volvió popular durante la pandemia y que se llama, en inglés se llama Among Us y en español se llama Entre Nosotros. Y de lo que se trata ese juego es
de que en una nave, en un lugar, entran varios tripulantes y 1 o 2 de esos tripulantes, dependiendo de cómo esté configurado, se vuelven los impostores. Y esos impostores tienen la tarea de sabotear la nave, mientras los tripulantes tienen la tarea de que la nave no se descomponga y que descubran al impostor, ¿no? De tal manera que se salve el juego y gane, ¿no? Y cuando preparaba esto yo decía, qué peligroso es, ¿no?, para nuestra iglesia, para este cuerpo, que en nuestra iglesia haya impostores, ¿no?, que en nuestra congregación haya gente que profesa una fe, como lo hemos dicho en los domingos anteriores, una fe que no tiene, que se crean tripulantes y nosotros los veamos tripulantes, y si bien no todos tienen la intención de sabotear la iglesia, si bien no todos tienen la intención de que la iglesia pierda el rumbo, no necesitan tener la intención, porque si no son de Cristo van a hacer las cosas que no son de Cristo y van a llevar a otros, van a convidar a otros, van a compartir en otros las cosas que no son de Cristo. Y Jesús dijo, un poco de levadura leuda toda la masa. Entonces no hace falta la intención de sabotear la nave, simplemente con tener entre nosotros esos impostores, la iglesia ya corre un peligro. De hecho, una de las cuestiones y una de las exhortaciones en la Escritura acerca de los falsos maestros es que los identifiquemos, que no los dejemos pasar, que tengamos discernimiento. Dice un pasaje, ten discernimiento de espíritu, para que veas cuál es la intención de ese espíritu, porque no todos los espíritus obran espiritualmente, es decir, no todas las almas viven conforme al Espíritu de Dios, ¿sí? Hay almas que viven conforme a la carne y dice, si no recuerdo mal, dice Juan, ¿sí?, en sus epístolas, dice, o no recuerdo si es Pedro, creo que es Pedro, disciernan, ¿no?, disciernan los espíritus. Ahora, no estoy tratando de iniciar aquí una cacería de impostores, no estoy diciéndoles a todos, tomen su rol de tripulantes, que no se sabotee la nave, vamos a encontrarlos y a sacarlos. No, ese es el propósito, no es lo que el Señor nos está mandando a hacer. Fíjate que sí te voy a decir que empieces una cacería de impostores, pero que la empieces hacia adentro de tu corazón. Cada uno tiene que ubicar si hay un impostor dentro de sí o no. No tienes que andar detrás de los demás. Pierdes el tiempo andando detrás de los demás. Dios ha puesto en la iglesia quien vea eso. Dios ha puesto a través de su palabra una manera en la que la responsabilidad del pastorado, la responsabilidad de los maestros es precisamente velar y salvaguardar porque la palabra sea predicada sin mancha, sin contaminación, sea predicada fielmente, ¿sí? Y lo que sucede entre la iglesia, lo que pasa entre los hermanos, también sea preservado de una manera en la que se conserve la santidad y la pureza de la iglesia. Esa es responsabilidad de nosotros, pero tú tienes una responsabilidad hacia ti mismo. Y lo que sucede aquí, lo que nosotros estamos viendo aquí, es cómo darme cuenta si tengo una fe impostora o no. En el grupo ahí mandé un audio, ¿no?, hace unos días, que espero que muchos hayan podido escuchar. Les agradezco a aquellos que me respondieron y que me mandaron algún comentario, porque pues es bueno saber, es de ánimo saber que sí se está escuchando, que sí es de bendición, ¿verdad? Pero fíjate, en ese sentido, hablando de la santificación, ese proceso de cada vez irte apartando más para el Señor, de cada vez ir pareciéndote más a ese Cristo que te redimió, es una de las evidencias claves del cristiano para validar su llamado a la gracia de Dios. Sin anhelo por la santidad y sin la práctica de la santidad, y entendamos entonces santidad como ese apartados para Dios y por lo tanto apartados del pecado, toda la confianza de nuestra profesión debería reexaminarse con mucho cuidado. Y al hablar de este tema, el teólogo Sproul menciona que hay 4 tipos de personas en lo que respecta a la seguridad de la salvación. Los que no son salvos y saben que no son salvos, igual y ni les importa. No tienen la intención de vivir en la fe, no tienen la intención de buscar a Dios y no les importa buscar a Dios. No son salvos, saben que no son salvos, todo está bien para ellos, ¿sí? Luego están los que son salvos y saben que son salvos. Esos
regularmente tú los vas a identificar como los calvinistas, ¿verdad? Ellos saben que son salvos, entienden cómo funciona la salvación, ¿sí? Cómo depende totalmente de Dios, cómo obra en el hombre, y tienen una confianza certera y 100% depositada en Él de su salvación. Luego están los que son salvos y no están seguros de su salvación. Un tiempo yo fui uno de esos y le compartí en su momento el testimonio a mi hermano Marco, que se presentó hoy en la membresía, y yo vivía atribulado porque no sabía si iba a ser llevado por el Señor o no, si Él venía, ¿no? De hecho, varios sustos me hizo pasar mi familia, porque de repente se iban todos a no sé qué y no me avisaban, y yo dije, ya me quedé, no era ese temor. Yo decía, yo creía que era salvo, y ahora que lo veo por la gracia de Dios lo era, pero no sabía, no tenía la certeza de que era salvo, vivía con ese temor. Y luego están los que no son salvos y están seguros de una salvación que no poseen. Y estos últimos son el problema que nos atañe hoy, a lo que nos está llevando Pablo a través de esta palabra, ¿no? En esta última categoría puede haber dos tipos de confusiones. Un entendimiento falso de lo que es necesario para la salvación. Por ejemplo, hay gente que cree que todos los que mueran van al cielo, yo entro dentro de ese todos, entonces yo voy al cielo. Ese es un entendimiento falso de lo que se requiere para la salvación. O todos los que hacen lo bueno van al cielo, yo me esfuerzo por hacer lo bueno, entonces cuando muera voy a ir al cielo, ¿sí? Esa es la primera falsedad en la que pueden basar su salvación, en que no entienden realmente cómo funciona la salvación y depositan una confianza en algo que no es la verdadera salvación, ¿sí? O el verdadero evangelio. Pero luego están los que tienen una idea falsa de sí mismos y de su profesión de fe. Tienen claro el evangelio, pero no tienen claro que no lo viven. Tienen claro de en qué consiste la salvación, pero no tienen claro que ellos no poseen esa salvación. Se engañan a ellos mismos creyendo que la poseen. Ahora tú dices, ¿quién se va a poder engañar así? No existen. Sí existen. Y lo vemos en Mateo 7, cuando van delante del Señor y dicen, Señor, Señor, ¿no? En tu nombre echamos fuera demonios. Ellos creían que tenían salvación. Ellos le están diciendo a Jesús, ¿cómo no vamos a poder entrar si nosotros tenemos salvación? Y lo que Jesús les dice es, apártense de mí, hacedores de maldad, nunca les conocí. Entonces, Romanos 8 nos está dando mucha claridad respecto a la seguridad de la salvación, confirmando quienes la tienen y están dudando de ella, y haciendo dudar a quienes no la tienen y están seguros de tenerla. La santificación es el resultado positivo de la batalla entre la carne y el espíritu, o el pensamiento carnal o espiritual que veíamos hace un domingo. El opuesto de la santificación, que es apartarse, sería conformarse a la carne o al mundo. Ese sería el resultado negativo, ese sería el perdí la batalla contra la carne. ¿Cómo sé que la perdí? Porque me parezco más al mundo y me parezco menos a los hermanos. Me parezco más a los de afuera, me parezco menos a los de la iglesia, ¿no? Y son evidencias y son cosas que de repente no es necesario ser demasiado ilustrado para poder ver. Si yo quiero pasar más tiempo con los de afuera porque me identifico más fácil, hago más fácil amigos allá afuera, ¿sí? Paso mejores momentos con los amigos de allá afuera, entonces no necesita realmente mucho, pero tenemos un corazón engañoso. Tenemos un corazón engañoso que nos hace pensar que podemos vivir así, que podemos entregarle todo allá afuera y entregarle muy poco a Cristo, y aún pensar que somos de Él, y aún pensar que tenemos una promesa de salvación de parte de Él. Con tristeza, muchas iglesias se han convertido en centros de entretenimiento para incrédulos. Palabras endulzadas que en vez de comunicar la verdad que libera, ensalzan el ego de los hombres pecadores. Oraciones al más puro estilo de mesa de regalos, donde se le da a Dios una lista de los deseos que debe conceder para tenernos felices. Comunión entre individuos que no refleja una hermandad en amor, sino una socialización sin compromiso. Y un deseo por llenar las iglesias con más gente que se sienta bien, ofrendando para calmar sus conciencias, en lugar de arrepentirse para guardar los preceptos de Dios. Así son muchas iglesias contemporáneas, y Dios nos guarde de ser una de esas. Más parecidas al teatro que presenta un espectáculo semanal apto para cualquier tipo de público, que al cuerpo vivo que busca la santificación con insistencia necesaria, al entender que esa es la voluntad de Dios para la vida de sus escogidos.
Y gracias sean dadas a Dios que nos da a través de su palabra guía y luz suficiente para examinarnos hoy y ver si en nosotros hay fe salvífica a través de entender algunas de las condiciones necesarias que nos plantea este pasaje. Y a propósito regresé un poco en ese sentido. Regresé al versículo 9, que lo toqué brevemente el domingo anterior, para poder analizar más a fondo estas condiciones necesarias de aquel que ha sido y que puede afirmar que es un escogido de Dios, un receptor de la gracia de Dios. Voy a empezar entonces con Romanos capítulo 8-9 y dice: mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu, si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. La primera condición necesaria para confiar que nuestra salvación es segura es la morada del Espíritu Santo en nosotros. Ya hemos hablado muchas veces que en la teología bíblica, la teología reformada, esa morada del Espíritu Santo viene al momento de creer. No hay un momento posterior en el que tú puedas recibir al Espíritu Santo. Si tú lo recibieras en un momento posterior, todo ese tiempo que pasó entre que tú creíste y no creíste, entre que tú creíste y que recibiste el Espíritu Santo, fuiste un perdido. No puedes decir que recibiste realmente salvación en aquel momento, porque es inherente a la salvación tener al Espíritu Santo. ¿Sí? Tú crees, recibes al Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque si no te dio tiempo después de recibirlo en algún llamamiento y en alguna exhibición de dones espectaculares, lo que suceda en el intermedio te va a llevar al infierno. No hay manera en la que tú puedas ir al cielo si no tienes morando al Espíritu Santo en ti. Que el Espíritu Santo more en nosotros tiene una consecuencia, y la consecuencia es, como dice el pasaje, no vivo según la carne. Y la consecuencia opuesta es vivo según el Espíritu. Aquí vemos como agente operario, agente operativo al propio Espíritu Santo. Él es quien, al residir en mí, me habilita y me posibilita a vivir en sus designios y no en los de mi carne. Alguien que carece del Espíritu Santo actuará siempre en congruencia con la ausencia de Dios en su vida. Juan 3:6 dice: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No hay forma en la que un cristiano, a través de su conducta, o un cristiano conductual, dé paso al nuevo nacimiento. Esa es una obra exclusiva del Espíritu Santo. No importa qué tan insistente sea en portarme como cristiano, no hay una barrera que yo pueda romper, no hay una brecha que yo pueda cerrar, no hay una línea que yo pueda pasar para que de repente me convierta en cristiano porque me porté como cristiano mucho tiempo. O lo hace el Espíritu Santo o no lo hace, y listo. No hay otra forma en la que tú lo puedas conseguir. El cambio verdadero es interior primeramente y luego exterior. Primero eres vivificado por el Espíritu Santo y luego vives la vida del Espíritu Santo. Por eso Pablo va a decir un capítulo más adelante en Romanos 9 que no depende del que quiere, hablando de deseo, de voluntad, de designio. No depende del que corre, hablando de tus acciones, tus obras, tu esfuerzo, sino depende de quien Dios tenga misericordia. El que vive según el Espíritu, dominado por el pensamiento espiritual y no según la carne y el pensamiento carnal, puede vivir así porque le es dado por parte de Dios. Es una obra de gracia. Y en esa gracia ese creyente persevera poniendo toda su voluntad y ánimo para vivir en lo que le fue dado y no en lo que le fue quitado. Es decir, para vivir en ese nuevo espíritu que posee y no en la carne que le fue y la sumisión de esa carne al pecado que le fue quitada a través de la obra de Jesucristo. Entonces ahí está la condición necesaria, es: mora el Espíritu Santo en mí, entonces vivo conforme al Espíritu y no según la carne. Allí está tu primera evidencia. Pero antes de pasar al versículo 11, y queda ahí tan chiquito que nos la podríamos saltar, pero no la debemos omitir porque aunque es muy pequeña es demasiado maravillosa para omitirla. Fíjate qué va a decir el pasaje: y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Él. Fíjate, no es de Él. La ausencia del Espíritu Santo incide en nuestra pertenencia a Cristo. Y ese es un enorme problema, porque si no soy de Cristo, entonces todas las promesas dadas para los suyos
ninguna me pertenece. Si yo no soy realmente de Cristo, todo lo que Dios habló, todo lo que Jesús prometió, todo lo que el Espíritu hace en los que creen en Cristo, entonces nada de eso está sucediendo en mí. Y fíjate cómo el engaño se va haciendo más grande. Porque si yo no tengo una fe verdadera, si yo no tengo una confianza y una certeza depositada plenamente en Cristo, yo hasta puedo andarme inventando bendiciones que Dios me da, que son exclusivas para sus hijos, y yo estoy diciendo que me las dio para mí. Fíjate, Juan 17 dice, y es una de las oraciones, sí, yo creo que de las más hermosas de la Escritura, si no es que la más hermosa. Fíjate la conversación que tiene Jesús con su Padre. Dice, estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciese. Ahora pues, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes de que el mundo fuese. He manifestado tu nombre a los hombres que del mundo me diste. Tuyos eran y me los diste y han guardado tu palabra. Y ahora han conocido todas las cosas que me has dado, proceden de ti. Porque las palabras que me diste les he dado y ellos las recibieron y han conocido verdaderamente que salí de ti y han creído que tú me enviaste. Y fíjate lo que va a decir, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo. Fíjate, esta oración no es para ti. Si no tienes al Espíritu en tu vida, si no mora el Espíritu Santo en ti, esta oración no es para ti, por muy bonita que sea. Jesús te está diciendo, no es para los del mundo, es para los que son tuyos, Padre, para los que tú me has dado. Dice, yo ruego por ellos, no ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son. Y todo lo mío es tuyo y lo tuyo es mío, y he sido glorificado en ellos. Y ya no estoy en el mundo, mas estos están en el mundo y yo voy a ti. Padre Santo, a los que me has dado, guárdalos en tu nombre, para que sean uno así como nosotros. Cuando estaba con ellos en el mundo, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste yo los guardé y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Está hablando de Judas. Pero ahora voy a ti y hablo esto en el mundo para que tengan mi gozo cumplido en sí mismos. Yo les he dado tu palabra y el mundo los aborreció, porque no son del mundo como tampoco yo soy del mundo. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En el versículo 17 va a decir, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. ¿A quiénes? A los que son de Él. En el versículo 20 dice, mas no ruego solamente por estos, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. En el 22 dice, la gloria que me diste yo les he dado para que sean uno así como nosotros somos uno. 23, yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectos en unidad, para que el mundo conozca que tú me enviaste y que los has amado a ellos como también me has amado. ¿De quién está hablando? De los que son de Cristo, de los que el Padre le dio, de aquellos que ya habían sido predestinados, que ya habían sido escogidos. Padre, aquellos que me has dado, quiero que donde yo estoy también ellos estén, para que vean mi gloria que me has dado, porque me has amado desde antes de la fundación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido y estos han conocido que tú me enviaste. Y les he dado a conocer tu nombre y los daré a conocer aún, y lo daré a conocer aún, para que el amor con que me has amado esté en ellos y yo en ellos. Fíjate todas las bendiciones que hay, fíjate la oración de Jesucristo. Tú no te puedes apropiar de eso solo porque quieres vivir como cristiano. Para que tú puedas tener eso, necesitas al Espíritu Santo en ti. Ese Espíritu Santo da evidencia de tu pertenencia a Cristo. ¿Qué sientes al pensar que sin el Espíritu morando en ti y sin Cristo en ti, esta oración no te corresponde? ¿Hacia dónde fluye todo ese amor, todos esos cuidados, todas esas promesas que Cristo tiene por los suyos? Exclusivamente para aquellos, como dice aquí, que cumplen la condición. El Espíritu Santo mora en ellos, tienen al Espíritu Santo. Bien haríamos en identificar de dónde provienen las bendiciones de nuestra vida. ¿De dónde salió esa relación sentimental con un incrédulo? ¿De dónde salió esa amistad que no te permite glorificar a Dios? ¿De dónde salió esa profesión que no te permite honrar a Dios? ¿De dónde salió ese trabajo que no te permite reunirte con tu iglesia? ¿De dónde ese proyecto que te roba tiempo de culto familiar y estudio personal de la palabra?
¿Estás seguro que todo eso que llamas bendiciones o tratas como bendiciones vienen de Dios? Porque si no te llevan a Dios, entonces no vienen de Él. Y si no vienen de Él, entonces ¿de quién las estás recibiendo? Y si tú les pones el nombre de bendición, ¿de qué sirve que las llames así si lo que están haciendo en tu vida es alejarte de tu Dios? Entonces por eso es tan importante pertenecerle a Él, por eso es tan importante que more en ti el Espíritu Santo, para que no le andes poniendo nombre de bendición a todo lo que te pasa, ¿sí? Y no te andes confundiendo tú solo diciendo que todo lo bueno que te llega en la vida viene de Dios cuando no viene de Él. Que no te engañes a ti mismo, que no confíes en una salvación que no tienes, que no te otorgues tú, ¿sí?, un nombre en ese libro de la vida que no está escrito por Jesucristo. Sin Cristo nosotros podemos llamar Padre a uno que no es nuestro Padre y bendición a algo que no es bendición. Pero además, querido hermano, estar en Cristo, pertenecer a Cristo, implica estar injertado a una vid de donde tomamos todo lo necesario para llevar fruto. Fíjate cómo la pertenencia se va haciendo ahora más extensa, significa más cosas. No solamente significa que todas las bendiciones son para mí, sino que ahora yo estoy en Él y estando en Él yo tengo una responsabilidad. Juan 15:1 dice: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. ¿Qué crees que es lo limpiará? Lo va a santificar, lo va a apartar, lo va a limpiar. ¿Para qué? Para que pueda dar más fruto. El versículo 6 dice: el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y los recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí, mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo los he amado. Permanezcan en mi amor. Si guardaran mis mandamientos, permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Sin Cristo en mí, sin la morada del Espíritu Santo en mí, sin eso que me identifique como perteneciente a Cristo, no tengo de dónde nutrirme para ejercer una obra espiritual que lleve fruto. Y sin ese fruto, ¿qué va a hacer el labrador? El labrador es el Padre. ¿Qué va a hacer el labrador? Se encargará de darme el destino apropiado en el día del juicio. Este pasaje no me está hablando de gente que alguna vez fue de Cristo, pero al no dar fruto fue cortada de Él. Este pasaje habla de gente que se identificó como los que le dijeron Señor, Señor. Se identificaron con Cristo por voluntad propia, pero la ausencia de frutos descubrió la realidad de su condición. No estaban injertados en la vid, no eran de Cristo. Hacían todo lo posible por estar ahí, agarrarse, permanecer, pero era todo lo que ellos hacían, eran todos sus esfuerzos, eran todas sus obras, era solo su deseo. Y esa es otra evidencia. ¿Qué fruto estás dando para Cristo? ¿Cuáles son los resultados de tu pertenencia a Él? ¿Qué estás edificando? ¿Qué estás en obediencia a Dios construyendo en tu hogar, en donde estés, en tu iglesia, no importa dónde, pero qué fruto estás dando? ¿Cómo puedes estar tan seguro de que le perteneces a Cristo si no has dado ningún fruto? ¿Hay en tu vida fruto que confirme tu permanencia y tu pertenencia a la vid verdadera? ¿O todo lo que puedes esperar es que el Padre te corte y te eche al fuego? Por último, y sobre este punto de la pertenencia, hay una verdad que no podemos omitir. Si no perteneces a Cristo, sí perteneces a alguien más, y Jesús se lo dijo a los fariseos. En Juan 8:21, Jesús está hablando con los fariseos, con los escribas y los fariseos. Y dice así, otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Ahora, no es que nadie pueda ir. Él les está hablando a ellos porque ellos no han querido creer en Él. Él les ha estado diciendo, yo soy de Dios, yo soy Dios, yo vengo del Padre, yo vengo para perdón de pecados, yo vengo para salvación, y ellos no han querido creer en Él. Y Él les está diciendo, yo voy a un lado, pero ¿qué creen ustedes? Ya no van.
Y fíjate con qué certeza lo dice Jesús. Dice, ustedes no van para allá, porque no creen en mí. Dice el versículo 23, y les dijo, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso les dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no crees que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Fíjate. No nada más es vivir como, es creer en. Ese es el acceso al Espíritu Santo, ese es el camino a Dios, ese es el acceso a la salvación. Más adelante en el versículo 41 dice, vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Y entonces le dijeron, nosotros no somos nacidos de fornicación. Un padre tenemos que es Dios. Fíjate cómo lo estaban atacando en ese nacimiento virginal de Jesucristo. Están diciendo, nosotros sí tenemos papá, ¿no? Jesús entonces les dijo, si vuestro padre fuese Dios, ciertamente me amaríais. Porque yo de Dios he salido y he venido, pues no he venido de mí mismo, sino que Él me envió. ¿Por qué no entendéis mi lenguaje? Porque no podéis escuchar mi palabra. No pueden entender las cosas que son del Espíritu. Y fíjate lo que les va a decir en el 44. Vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Y a mí, porque digo la verdad, no me creéis. ¿Quién de vosotros me redarguye de pecado? Pues si digo la verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios, las palabras de Dios oye, por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. No hay huérfanos. O tienes de padre a Dios o tienes de padre a Satanás. O haces la voluntad de Dios siendo su hijo, o haces la voluntad de Satanás, ¿sí?, no siendo hijo de Dios. No puedes escaparte de eso. Cuando seamos llamados a la presencia de Dios, ¿la obra de quién estaremos haciendo? ¿A quién podremos llamar Padre si no hemos depositado realmente nuestra fe en Jesucristo? Gálatas 5 nos dice que manifiestas son las obras de la carne. ¿Qué manifiestan nuestras obras? ¿Que vivimos en la carne o que vivimos en el Espíritu? ¿Qué es? ¿Qué es lo que están viendo en casa? ¿Qué es lo que está viendo tu familia? ¿Qué es lo que ve tu esposo, tu esposa? ¿Qué es? Obras de la carne que cada domingo se disfrazan y se maquillan bien para parecer obras del Espíritu, o obras que son realmente del Espíritu. Obras que emanan de estar conectados a esa vid verdadera, a esa vida abundante que hay en Cristo Jesús, a esa vida plena y que por lo tanto puede dar fruto porque está depositada en Él. Esa es la segunda condición. La primera condición es que la morada del Espíritu Santo me permite vivir según el Espíritu. La segunda condición es que si no tengo al Espíritu Santo, no le pertenezco a Dios. Si no poseo a ese Espíritu que viene de manera gratuita a través de la fe y de la justificación por gracia por medio de la fe, si no recibo ese Espíritu Santo en mí, entonces no le pertenezco a Cristo. Por mucho que yo me quiera aferrar, por mucho que yo me quiera considerar parte de. Dice el versículo 10, pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. La siguiente condición necesaria para asegurar nuestra salvación está relacionada a Cristo. Si Cristo en nosotros, como consecuencia el cuerpo está muerto debido al pecado, y como consecuencia opuesta el Espíritu está vivo a causa de la justicia. Y Pablo lo va a decir así en 2 de Corintios 4, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Ese es el cuerpo muerto, esos vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Fíjate, llevando la muerte, ¿para qué? Para que en un momento la vida se manifieste. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. De manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida.
Hay forma de llevar gloria a Dios en este cuerpo mortal. ¿Cuál es esa forma? Usándolo para hacer la voluntad de Dios. Mira qué maravilloso es que en este día, en muchas partes del mundo, millones de creyentes se están reuniendo en iglesias para adorar a Dios en espíritu y en verdad, con cuerpos muertos a causa del pecado, pero espíritus vivificados a causa de la justicia de Cristo. Fíjate qué maravilloso es. ¿De dónde salió ese afecto? ¿De dónde salió ese amor? ¿De dónde salió esa capacidad de negarse al cuerpo y de decir, pues podría estar echando la cáscara, podría estar desayunando unas picadas, podría estar echado ahí viendo Fórmula 1, lo que quieras, pero tengo necesidad de venir a la iglesia? Tengo necesidad de obedecer a Dios, tengo necesidad de honrarle, de glorificarles. Primero que nada estando ahí, y una vez que estoy ahí siendo útil ¿con qué? Con ese cuerpo. Con ese cuerpo que está muerto, con ese cuerpo que es, como dice aquí, un vaso de barro. Algo que se va a romper, algo que se va a destruir. Los vasos de barro no duran, nadie de nosotros anda comprando vasos de barro, ¿no? Creyentes en Asia, en África, como los que oramos hace un momento en Haití, aún en algunas regiones de México, donde profesar su cristianismo es peligroso. Creyentes en países como Canadá, Estados Unidos, Europa, donde predicar un evangelio puro implica persecución social, demandas civiles, agresiones verbales y odio bajo el argumento de una intolerancia que en realidad, y no lo pueden ver así, es amor hacia el prójimo. Aunque Dios no nos creó con este cuerpo muerto por el pecado, su plan de redención contempló en todo tiempo dejarnos en este cuerpo para que no nos aferremos a la vanidad de la vida, sino que pongamos nuestros ojos en Jesús y la esperanza de una redención completa gracias a su justicia. Hay que sufrir, para eso es este cuerpo, para padecerlo, para sufrirlo, para que tú digas, miserable de mí, como dice Pablo, y si tú dices miserable de mí, ¿quién te queda que no es miserable? ¿Quién te queda que es excelente? ¿Quién te queda que es todopoderoso? ¿Quién te queda perfecto, sin mancha, justo, misericordioso? ¿Quién te queda más que Cristo? Entonces fíjate qué maravilloso es que tengamos este cuerpo que se murió a causa del pecado, que no sirve para nada de lo que es espiritual, ¿sí? Pero que una vez que Cristo hace su obra en nosotros y es liberado de esa esclavitud del pecado, nosotros podemos verlo como ese instrumento con el cual vamos a glorificar a Dios. ¿De qué me sirven estos pies si no es para ir a predicar el evangelio, ¿no? ¿De qué me sirven estas manos si no es para edificar mi hogar, mi vida, mi iglesia en la verdad de la Escritura? ¿De qué me sirven estos ojos? ¿De qué me sirven estos oídos? ¿De qué me sirve esta voz si no es para alabar a Dios todos los días? Si el Espíritu vive por la justicia de Cristo, debe quedarnos claro que también vive para toda justicia en Cristo. Y no se entienda justicia como la justicia humana. No hay justicia humana que el creyente pueda perseguir y lograr que sea suficiente como para reemplazar la justicia que es de Dios. No es nuestro trabajo la justicia social. Ese es el trabajo de las autoridades terrenales. No es nuestro trabajo convertirnos en guardianes de la justicia. Ese es el trabajo de las autoridades terrenales. ¿Sabes cuál es tu trabajo? Dice 2 de Timoteo 3:17. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ese es tu trabajo. Instrúyete en la palabra, deja que el mundo haga las cosas del mundo, deja que las autoridades hagan las cosas de las autoridades, déjalos que ellos les pagan para eso, a ti no. Ellos son los que tienen que repartir los alimentos, ellos son los que tienen que buscar el bienestar de todos en esta tierra, tú no, tú busca a Cristo, tú instrúyete en la palabra. Tú prepárate en ella para que seas instruido en justicia. ¿Para qué? Para que puedas estar preparado para toda buena obra. Porque ¿qué crees? Porque si tú no estás instruido en la justicia de Cristo, cuando venga esa buena obra y la quieras hacer, la vas a hacer mal. La vas a hacer en tu justicia, la vas a hacer en tu carne. ¿Y de qué va a servir? Ese es el heno y la hojarasca que se quema delante del Señor. Esas obras buenas que Él puso delante de nosotros y que nosotros con un corazón egoísta, con un corazón que no es sincero, con un corazón que trata de robarle a Él la gloria para sentirse bien un rato, hace lo que el Señor quería que hiciéramos, pero en la carne. ¿Y tú crees que esa es la forma en la que puedes agradar a Dios? ¿Y tú crees que eso es lo que te garantiza que tienes salvación? Hacer las cosas de los cristianos sin tener a Cristo.
Así que en Cristo tenemos un cuerpo inservible para las cosas espirituales, pero un espíritu capaz de aprovechar ese cuerpo mortal para llevar a cabo la obra que Dios nos ha encomendado en nuestras vidas, en nuestro hogar, en nuestra iglesia, en nuestra escuela o trabajo y en el mundo. Para eso sirve el cuerpo. Y que el cuerpo se acabe, pero que se acabe sirviéndola a Él. No que se acabe porque te pasaste de dulces o te pasaste de carnitas o te pasaste de lo que sea. No, que se acabe porque lo usaste para servirle a Él. Cuida este cuerpo. El Señor te va a dar otro, pero mientras tienes este, Él quiere que le sirvas con este. No aceleres el cambio de cuerpo, cuídalo. El Señor se agrada de cuando nosotros cuidamos nuestro cuerpo. Dice el versículo 11, y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. La última condición necesaria para tener una certeza plena de nuestra salvación, que se base únicamente en Cristo y no en nosotros, tiene que ver de nuevo con la morada del Espíritu Santo y sus efectos en la esperanza futura. Ya vimos lo que puede hacer en nuestro presente, en nuestra vida actual, pero ahora veamos lo que puede hacer en nuestra esperanza futura. Fíjate cómo dice, si el Espíritu que levantó de los muertos a Jesús mora en ti, vivificará tu cuerpo mortal por medio de ese mismo Espíritu. Primera de Corintios 15:50 dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. No hay forma en la que este cuerpo participe de las cosas eternas, pero Dios también se encargó de eso. Segunda de Corintios 5 dice, versículo 1, porque sabemos que si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, y está hablando del cuerpo, tenemos un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. Y por esto también gemimos deseando ser revestidos de aquella nuestra habitación celestial, pues así seremos hallados vestidos y no desnudos. Porque asimismo los que estamos en este tabernáculo gemimos con angustia porque no quisiéramos ser desnudados sino revestidos para que lo mortal sea absorbido por la vida. Mas el que nos hizo para esto mismo es Dios, quien nos ha dado las arras del Espíritu. ¿Ya viste cómo es la condición necesaria? ¿Para qué sirven las arras? Para asegurar que se va a cumplir algo. Para garantizar que se va a cubrir algo. Esa es la certeza que nos da el Espíritu Santo, el garantizarnos que la obra de redención va a ser hecha completa. ¿Por qué? Porque Él es nuestras arras. Él nos garantiza que vamos a ser vivificados para la eternidad, con un cuerpo que sí sirva para la eternidad. Dice el versículo 6 de 2 de Corintios 5, así que vivimos confiados siempre y sabiendo que entre tanto que estamos en el cuerpo, estamos ausentes del Señor, porque por fe andamos, no por vista, pero confiamos y más quisiéramos estar ausentes del cuerpo y presentes al Señor. Por tanto, procuramos también, o ausentes o presentes, serle agradables. Porque es necesario que todos nosotros comparezcamos ante el tribunal de Cristo para que cada uno reciba según lo que haya hecho mientras estaba en el cuerpo, sea bueno o sea malo. Mira qué hermosa comparación. Nuestro cuerpo actual es una morada terrestre, un tabernáculo que es endeble, que se desarma, que se destruye, pero nuestro cuerpo futuro es un edificio eterno hecho por Dios mismo, no hecho por manos de hombres. Ese estado futuro es un deseo por el que gemimos y el estado presente es una constante confianza de la gracia de Dios que nos da acceso a ese nuevo cuerpo. Sin el Espíritu que vivifica en nosotros, el futuro provoca temor e incertidumbre. Cualquier confianza en el futuro está depositada en el lugar incorrecto porque no hay arras que nos garanticen el acceso a esa eternidad con Dios. Si no hay Espíritu Santo en ti, si no hay ese Espíritu que vivificó a Jesucristo para que te vivifique a ti, no hay acceso de una eternidad con Dios, no hay un acceso de esa redención, no hay un acceso a esa transformación. Finalmente, sin el Espíritu que vivifica, el tribunal que enfrentaremos no será el de Cristo para recibir recompensa de acuerdo al fruto que hayamos dado, sino el juicio del gran trono blanco para recibir retribución por nuestro pecado en la medida en la que hayamos hecho maldad. ¿Qué tribunal vas a enfrentar? ¿Qué garantía hay de que tu cuerpo será glorificado? ¿Qué te genera el futuro? ¿Te genera temor o esperanza? ¿Basado en qué?
¿En lo que crees de Dios o en lo que enseña la palabra de Dios? El mayor problema de alguien que se cree cristiano y no lo es, de alguien que profesa una salvación que no tiene, es el desconocimiento de la palabra de Dios. No invierte tiempo, y si lo invierte para cumplir con el requisito. Ya leí, ¿no? Ya cumplí, ya les leí a los niños, ya leí con la esposa, ya hice mi oración rápido. ¿Cuándo? Pues cuando iba manejando, porque no le dediqué un tiempo. Que no está mal orar mientras manejas, pero la ausencia de un tiempo de oración personal, eso es lo que te hace falta. Esa es la parte de la dedicación. ¿Sí? Cuando no hay ese conocimiento, esa certeza de que nosotros creemos en lo que dice la Biblia y no creemos en lo que creemos que dice la Biblia, ¿sí? Ahí es donde se genera esa brecha, ahí es donde se genera la perdición. Nos diseñamos nuestro propio evangelio, ¿no? Uno que se parece mucho al de aquí. Uno que a primera vista todos los hermanos creen que sí es el que me enseña la Escritura. Pero que cuando tú vas a lo profundo, cuando tú entras en las conversaciones, cuando el corazón se abre y de la abundancia de ese corazón habla la boca, lo que tú te das cuenta es que no hay fe en un evangelio verdadero. Y si no hay fe, no hay morada del Espíritu Santo. Y si no hay morada del Espíritu Santo, no hay acceso a las promesas, no hay acceso a la vida eterna, no hay fruto. Y de repente entonces todo se explica. ¿Por qué el hermano vive así? Pues porque no tiene fe en Cristo. Cree que tiene fe en Cristo, pero no la tiene. Cree que da fruto, pero no da fruto, aunque haga lo mismo que los demás. Porque ese fruto es evaluado por el Señor, no por nosotros. ¿Nosotros qué? Cree que puede llamarle a todo bendición de Dios y en realidad estarse perdiendo entre lo que le ofrece este mundo y lo que le ofrece Satanás. Y pintado de piedad, vivir una vida entregada a sí mismo, en la que Cristo se volvió irrelevante, Cristo se volvió accesorio, aunque supuestamente toda la vida la vivieron para Él. Y quiero concluir, hermanos, leyendo Hebreos 12. Ahora sí me fui con pasajes muy largos, pero los necesitábamos. Dice Hebreos 12, 18. Y está hablando, si tú ves en tus Biblias, es una advertencia a los que rechazan a Cristo, ¿no? Y fíjate lo que dice: porque no se han acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad, a las tinieblas y a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no se les hablase más. Está hablando de la presencia de Dios en el monte Sinaí. Porque no podían soportar lo que se les ordenaba. Si aún una bestia tocara el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y tan terrible era lo que se veía que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles. Fíjate que dice aquí: a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos, a Jesús el mediador del nuevo pacto y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. Y fíjate lo que va a decir: mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecháramos al que nos amonesta desde los cielos. La voz del cual conmovió entonces la tierra, pero ahora ha prometido diciendo: aún una vez, y conmoveré no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez, indica la remoción de las cosas movibles como cosas hechas, para que queden las inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. No lo vas a engañar en ese día. No vas a escapar del fuego porque te parecías a todos los demás.
La única manera en la que tú escapes del fuego es que no estés en ese lugar de castigo, que no estés en ese lugar de juicio. Y eso depende plenamente de Jesucristo, totalmente de Él, única y exclusivamente de su obra, no de ti. No te engañes, porque el juicio va a ser duro. El castigo va a ser peor. Que Dios nos libre de desechar a Cristo con una fe que no está puesta en Él ni viene de Él. Que nos libre de vivir un cristianismo donde no habita el Espíritu Santo en nosotros y obrar una justicia que no es la de Dios sino la nuestra. Que la salvación sea del Señor en todos nosotros por su infinita misericordia. Vamos a ponernos de pie. Padre, con temor, Señor, con reverencia venimos delante de ti. No tratando de poner la palabra en otro, Señor, sino poniéndola sobre nosotros. No usándola, Señor, de lente para examinar a los demás, sino de espejo para examinarme a mí mismo, Señor. Padre, ayúdanos a ver en plena transparencia, Señor, en total honestidad, si hay en nosotros vida, Señor, si hay en nosotros la morada del Espíritu Santo, si estamos en Cristo y Cristo en nosotros, Señor. Si alguno ha vivido engañado por un evangelio que no es el de Jesucristo, Señor, por una justicia que no es la de tu Hijo, la única que satisface tu ira, Señor, la única que puede cubrir nuestros pecados y perdonarlos, Señor. Si alguien está confiando en otra cosa que no sea eso, Padre, que tú se lo reveles y que en tu misericordia tú extiendas tu gracia hoy hacia esa persona, Señor. Que te demos lo que mereces por lo que has hecho en nosotros, Señor. Que te demos gloria, que te demos fruto, Señor, que abundemos en ese fruto cada vez más. Que no veamos por lo de nosotros, Señor, sino que veamos por lo tuyo. Que no trabajemos para construir nuestro imperio, Señor, sino para extender tu reino. Que no nos perdamos en los afanes de la vida, sino que nos comprometamos, Señor, a esa labor espiritual, a esas obras que tú has preparado de antemano, Señor, para que instruidos en justicia por tu palabra seamos hombres maduros, seamos hombres completos, de tal manera que podamos hacer la obra que tú nos has encargado, Señor. Elimina cualquier confianza vana, cualquier confianza vacía, Señor. Elimina cualquier certeza que no esté basada en tu palabra, Padre. Que desconfiemos de todo nuestro conocimiento. Que desconfiemos de toda nuestra sabiduría, Señor. Que desconfiemos de todos nuestros sentimientos, de todas nuestras sensaciones, Señor. De todos nuestros deseos. Padre, que desconfiemos de todo y que nunca desconfiemos de Cristo, Señor. Que no haya nadie más a quien correr más que a Cristo, Señor. Que no haya nadie más en quien depositarse más que en Cristo, Padre. Y Señor, que en tu gracia y misericordia nos des acceso a esa salvación, Señor, y a esa glorificación que viene después de este proceso en el cual vamos siendo santificados a través de tu palabra, Padre. Bendice esta iglesia, bendice a cada uno de los que está aquí, Señor. Trae convicción a nuestras vidas, trae determinación, Señor, por medio del Espíritu Santo, para actuar, Señor, conforme al Espíritu Santo. Te lo ruego en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo. Amén.